Muy bien, gracias a todos por estar acá. Vamos a arrancar con la actividad que tenemos prevista para el día de hoy. Es con base en un texto llamado Transmutación Electrónica Metafísica, que es una obra original de Rubén Cedeño. Entonces vamos a ir trabajando. Este curso consta de diversas actividades para irlas activando mientras vamos estudiando. Vamos a ir comprendiendo un poquito el origen de todas las cosas que nos ocurren, ya que todo se encuentra aquí dispuesto para que así nosotros lo comprendamos. Y bueno, cualquier duda a lo largo de la actividad, ustedes pueden levantar la mano con todo gusto. Vamos a resolver lo que ustedes tengan como inquietud y ir avanzando con todo esto. Todo esto se encuentra disponible una vez que lo llevamos a cabo, se transmite a través de las redes y canales del Centro Metafísico. Ahí lo pueden volver a estudiar todo aquello que requieran. Y bueno, hay que comprender acerca de la transmutación. La transmutación es convertir algo negativo en positivo, muy importante, y sobre todo a nivel electrónico. La electrónica es la ciencia de la era actual. Todo prácticamente en nuestra vida tiene que ver con electrónicos, y los últimos electrónicos, si ustedes saben, son los que ya te predicen. Si tú siempre vas al baño a las 7 de la mañana, ya antes de que llegues te prenden la luz, Margarita, y entonces ya saben, ¿verdad? O saben la intensidad de vibración que tú necesitas para que sientas tu celular, y ya con base en eso él te sabe, ¿verdad? Te sabe toda tu vibración y te sabe todo. Te van conociendo, pues. Esto es, por supuesto, la base y el fundamento. Es muy interesante saber que, bueno, recientemente se hablaba de la necesidad de que se explotaran de minas más cuarzos. Y uno podría decir, pues qué interesante, ¿verdad? Los cuarzos, ¿para qué? Para las buenas ondas y todo eso. Bueno, no. Todos los microsistemas que existen en las computadoras están hechos de cuarzos. Y los cuarzos son la mayor capacidad, digámoslo así, de almacenamiento, y todas esas mejoras vienen a través de microchips de cuarzo, que ya prácticamente son del tamaño de una uña cortada a la mitad, ¿verdad? Chiquititos, 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 con unas capacidades potentísimas. Entonces, todo lo que nosotros podemos avanzar, o el adelanto más grande que ya está teniendo la ciencia, tiene que ver con la electrónica. Pero ojo, nosotros tenemos y somos los seres más electrónicos que pueden existir en el mundo. Nosotros tenemos dos planteamientos. Podemos vernos muy, ¿cómo decirlo así?, muy orgánicos, y decir, pues solamente tenemos dos manos, dos pies, una cabeza, unos ojos, y llego hasta donde mis manos llegan y todo esto. O podemos decir, nosotros tenemos una vida electrónica que por supuesto es metafísica, y ese campo electrónico llega hasta donde uno llega con su pensamiento y su sentimiento. Tú puedes enviarle electrónica a tus seres queridos, y de hecho lo hacemos, solo como es inconsciente, andas presintiendo allí cosas negativas de los seres queridos, y pues les pasan cosas a los seres queridos por andar, pero de que les hiciste un trabajo electromagnético y electrónico es así. Lo más avanzado y que ya está existiendo hoy por hoy en el mundo es la telepatía. Y la telepatía es esta capacidad de comunicarse de dos personas a nivel mental, y eso existe, y eso cada vez más personas están teniendo esa capacidad. Entonces te comunicas con dos personas del trabajo, con dos personas, con otra persona de tu familia. A veces ya existe eso naturalmente entre hermanos, entre padres e hijos y demás, pero eso todavía tiene un campo de trascendencia muy grande. El aprendizaje y las nuevas formas de ver la vida, todo tiende a la electrónica. Por eso uno tiene siempre que andar con los últimos aditamentos electrónicos que pueda uno encontrarse y que haya disponibles por allí, ya que eso tiene que ver con también por correspondencia con la electrónica dentro de nosotros, que por supuesto hace un misterio, pero para esto son todos estos cursos. Nuestro componente más grande es electrónico. La presencia yo soy dentro de nosotros es el llamado espíritu, y el espíritu es un centro de fuego, luz electrónico.
nosotros tenemos recibimos la vida desde ese campo de fuerza electrónico. Tenemos la llamada alma o conciencia. Ya a saber, es el alma o la conciencia es un ser de fuego, es un sol de fuego. Por eso nos pintan, ¿verdad? Como que se nos encendió el foco, se nos prendió el foco. O cuando ponen a Jesús o a un santo le ponen una aureola dorada, como si fuera un sol. Porque nosotros en la mente sí tenemos fuego, pero es un fuego solar. Y en el corazón tenemos el tercer fuego, que es un fuego friccional. En este caso, ustedes frotan sus manitas, pruébenlo. Manitas calientes, Margarita. Como si no te gustara. Se hizo del rogar, no sé qué le está pasando. ¿Qué sienten? Calor, fuego friccional. Si pudiéramos ver la fricción en nuestras manitas, estaríamos ahí viendo justo fuego que se va encendiendo. ¿Les ha pasado en las sábanas? Están dormidos allí y de pronto salen ahí chispas, ¿verdad? Porque andan de corrientes, ¿verdad? Entonces, ya van viendo, por supuesto, nuestro componente físico. Vivimos en el fuego friccional, por eso el fuego más evidente es el fuego friccional, pero existe un fuego también solar, que existe en la mente y existe en el sol, es otro tipo de fuego, y existe el fuego electrónico, invisible para nuestra vista. Sin embargo, mientras estoy aquí, hay ondas que están pasando de un lado al otro, electromagnéticas que están dando internet, luz, vibraciones, ondas telefónicas, de todo. Son completamente invisibles y son millones y millones y millones de ondas que están allí trasladando. Y esas son, me lo van a perdonar, ¿verdad? Todos los científicos del 5G, del 6G y de todo eso, son chafitas a comparación de lo que un ser humano tiene de potencial de campo electromagnético a desarrollar. Entonces, por supuesto, eso va desarrollándose paso a paso con miras y con el entendimiento que uno vaya logrando de esto. Por eso vale la pena el estudio, pero más que todo la práctica. Dice acá, la suerte no existe, el secreto se encuentra en la activación de los electrones. Dicen por allí, ¿verdad? En los grupos espirituales y demás. ¿Quién dice yo para un pase Zoom gratuito a elevar su frecuencia cuántica? Y todos ponen yo, y ahí como 1 millón de personas poniéndoles así su frecuencia y su cuestión cuántica y demás. Y el otro día yo entré a uno. ¿Verdad, Margarita? ¿Qué ibas a decir? Y todo era muy feliz, ¿verdad? Toda la gente era muy feliz, todos eran así como metafísicos, lindos y demás. Pero lo cuántico nunca llegó. Me quedé esperando al cuántico ese. El cuántico te dio. Al cuántico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la realidad es que digámoslo así, la capacidad y el entendimiento humano para trabajar y para entender las cosas, el ser humano tiene que entender primero cómo trabajan los electrones. Los quantums, estamos hablando ya de proporciones infinitesimales y cuestiones, cuando lo más básico, que son los electrones que tenemos acá, no los trabajamos. Sin embargo, la gente cree en los saltos cuánticos, pero sigue creyendo en la suerte, en los talismanes, en las limpias y todo ese tipo de cosas. La suerte, finalmente. En los huevos. En los huevos, Margarita. Antes de ser metafísica, creías en los huevos, ¿verdad? Que te pasaran el huevo por el cuerpo. Eso yo lo respeto muchísimo. ¿Los cuantos qué vienen siendo? ¿La energía, los átomos, electrones o...? Mira, si apenas vamos a ver los electrones, para que te explico los quantums, ¿verdad? Pero para que me entiendas, el quantum es una capacidad de procesamiento infinitesimal de posibilidades que puede existir respecto a un átomo o a un microátomo. O sea, más pequeño, ¿verdad? Estamos hablando de cuestiones ya infinitesimales, cuestiones que, digámoslo así, una variación cambia todo el asunto. Lo que propone la física cuántica es algo que sabemos en metafísica, que es la capacidad de que cuando tú
pones tu mente en algo u observas algo, eso crece, se incrementa o se transforma. Eso es, digámoslo, algo que ya sabemos en metafísica, ¿me entienden? Sí. Pero la exploración cuántica apenas va comenzando, porque la realidad es que apenas hay como 2 computadoras en este año 2021 que tienen procesamiento cuántico. Entonces, tendríamos todavía mucho por ahondar allí, pero por supuesto es algo que llama la atención, ¿verdad? Te dicen, da un salto cuántico en tu vida, y dices, yo, y ya ven, yo dije yo, y bueno, me quedé esperando un poquito, ¿verdad? Pero esperemos que no mucho, ¿verdad? Que ya nos digan cuándo viene el cuántico ese. Pero aquí viene el tema, el secreto de nuestra vida está en los electrones. La vida que nosotros tenemos tiene una causa y tiene todo, nosotros estamos proyectando electrones, pero son muchísimos a cada segundo. Ustedes mientras están aquí, ustedes están generando electrones a su alrededor, un campo electromagnético. Y estamos generando al mismo tiempo 2 cosas. Arquetipos mentales, o sea, un electrón, los electrones que tienes forman arquetipos mentales. Entonces, a lo mejor con esta definición del quantum que hablamos, empieza a formarse un arquetipo mental de los quantums. A lo mejor empiezas a ver esto de que la suerte no existe y que todo tiene que ver con los electrones y se forma un arquetipo mental. Estamos generando arquetipos mentales así, tamaño semillita de mostaza. Y 2, causas y efectos, karma. Aunque ustedes se vean muy bonitos aquí, sentaditos, están generando karma. ¿Cuál será el karma? Porque hay gente que dice, ¿cómo si estoy sentado? ¿O qué me viste que me salió un gas o qué? ¿A poco me adivinaste el pensamiento? Porque el karma se genera todo el tiempo, todo genera karma. No nada más piensen que las cosas que decimos, hacemos, etcétera, que vemos y que nos parecen malas o buenas, generan karma. No, aquí sentados ustedes se generan karma. De acuerdo a su inteligencia, participación y todo lo que ustedes tienen, están generando karma de estudio. Por supuesto es un karma positivo, porque ustedes están poniendo, ustedes tuvieron que levantarse de su sillón, de su cama, de su sitio, de su trabajo, venirse, qué sé yo, romper la inercia y la rutina diaria para romper todos esos bloques y llegar y venirse acá. Entonces, mientras están acá, ustedes están generando esas causas. Claro, hay gente que ojalá vengan y estén también presentes en pensamiento y sentimiento, porque eso se vuelve muy poderoso. Porque si nada más le hacemos como en la era pasada, cuando ibas al templo, allá a sentarte, ¿verdad? Ahora nalga. Y entre más tiempo pasaba alguien ahí, aunque se durmiera, ¿verdad? ¿Cuántos dormidos en las iglesias? Margarita. Se nota, Margarita, se nota. Entonces, nada. O sea, por estar ahí sentadito, pues sí, a lo mejor te llenas de olor de incienso y cuando llegas a tu casa ya hueles a santidad, ¿verdad? Pero que haya habido un cambio y demás, no. Porque es otra metodología de lo que estamos hablando. Entonces, muy importante saber que nosotros tenemos ahora sí las posibilidades ilimitadas aquí y ahora en los electrones. Para que me entiendan, electrones son decisiones. Toda decisión que tú tomas genera un electrón que va dirigido, que va a producir el ámbito de esa decisión que tú tomaste. Es como tener fichitas y todo el tiempo nosotros estamos decidiendo qué hacer con esas fichitas, poniéndoles, pintándoles, haciéndoles dibujitos y demás. Entonces, bueno, con lo antes dicho, a ver si estamos listos para arrancar con la actividad. Ahora sí, en serio, Margarita, por favor. Fanny es la lista, ¿verdad? Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ahí está. La pregunta es, ¿de dónde viene la energía humana? ¿Se han revisado si tienen algún lugar donde se les enchufe? ¿O los han enchufado No, mejor no, esa no es la pregunta. Nadie de nosotros necesita un conector eléctrico para que te recargues la batería como tu celular. O ya son más avanzados ahora las tecnologías, pones nada más tu celular en una barra y ya se carga solito, sin que tengas que enchufarlo. ¿Quién de ustedes necesita eso? ¿La barra? Que te enchufen. Bueno, eso ya en gusto se rompen géneros, ¿verdad?
Pero la fuente de energía, si tú dejas de comer un día, 2 días, 3 días, ¿te mueres? ¿Desapareces? Tomar agua, ¿saben cuánto puede no tomar agua un ser humano y sobrevivir? De respirar no, eso sí no se puede, pero todo lo demás, ¿eh? De dormir, Como 8 días también. por ahí, ¿verdad? Sí, pero, ajá, exactamente, no te mueres por falta de sueño, te mueres de loco, ¿verdad? Sí, ya. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? ¿De dónde viene la energía que utiliza el ser humano? De nuestra, del cordón plateado y la presencia yo soy, que son canales metafísicos. Entonces, ahí está, ¿verdad? Todo lo que nosotros pensamos, hacemos, nosotros deberíamos más o menos saber de la cantidad de energía que utilizamos en un momento. Ustedes saben que nosotros quemamos muchísima energía cuando pensamos. Es la máxima actividad que puede hacer el hombre, estudiar, pensar, elevar su mente. Y en este caso a las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales no responden a una técnica de memorización. Las cosas espirituales tienen que ver con un adentramiento dentro de nosotros y ir recabando información de cuánto yo he vivido esto que yo estoy viendo aquí o asado, ¿no? Entonces, es así. Por ejemplo, para una mascota, un perrito, un gatito, lo máximo que ellos pueden hacer, aprender trucos, es así ya como su máximo. Un perrito puede correr 10 minutos y dormir para recuperarse una hora, 2 horas, pero si le pones a hacer trucos, aprender a ir a la escuela y demás, duerme 8 horas de corrido. De la energía mental que está utilizando en esos ámbitos que son de trabajo superior. El ser humano ya trae el componente mental, ya nos superamos del reino animal en eso, pero aquí viene el asunto. El trabajo espiritual es un trabajo de energía superior y que requiere electrones superiores para realizarlo. Por eso los seres que lo han hecho, pues digámoslo así, serían como superhéroes, ¿verdad? Para nosotros vistos desde este modelo. Entonces nosotros recibimos energía y el nombre, digámoslo así, de nosotros en verdad sería corriente de vida. Nosotros somos corrientes de vida, o sea, como corriente eléctrica de pura vida que está abasteciéndonos. Cuando nosotros o cuando el cuerpo físico desaparece, tú sigues viviendo y sigues corriente de vida. Sigues siendo corriente, ¿verdad? De vida. Tus papás, si viven o no viven, siguen teniendo corriente de vida y siguen existiendo como corriente de vida y de energía. Todo tiene corriente de vida y energía. Entonces, los electrones forman parte de todo esto, como lo vimos. Todo viene de la presencia yo soy y recorre el cordón plateado, llega entre el parietal y el occipital, por eso hay que lavarse bien la cabeza todos los días, para que la mugre no te filtre, ¿verdad? Las ideas, la energía y demás, los quantums, ¿verdad? Ahora que ya están de cuánticos ustedes, no te filtre nada y te llegue, recorra la médula espinal. Y recuerden que la médula espinal es como una antena que expande ondas alrededor de la circunferencia. Esto es muy interesante. Ustedes tienen un campo de influencia que, de acuerdo al poder que ustedes activen, ustedes pueden influenciar a la comunidad, a un barrio, a un país, etcétera, etcétera. Eso tiene su asunto, es muy interesante, pero ustedes no solamente son una influencia física, o sea, ustedes tienen también influencia metafísica. ¿Cuál es el asunto? Llega esa energía desde la presencia yo soy pura, y esta presencia yo soy es pura y perfecta. ¿Qué quiere decir que sea pura? Que viene cristalina, no sea calificado para ningún lado ni para el otro. Y entonces entra a nuestra mente y es como un vitral nuestra mente. Ahora sí que de acuerdo al karma y a los arquetipos mentales, se empieza ahora sí a distorsionar esa luz. Si tienes cosas positivas, por lo menos así como en estos fractales de las iglesias, ¿verdad? Vitrales, donde entra la luz y ves figuras bellísimas y te da la lucecita y dices, qué bonito se ve, cómo brilla. Pero la mayoría de las personas tienen más bien así como orificios
como por cualquier lado, y esa energía que viene se deforma, pero en este caso es obstaculizada. Aparte que no se tallan bien la cabeza, llega y entonces tienes limitaciones en la mente de decir, no sé, para yo poder conseguir un trabajo tengo que ser de tal edad o tengo que tener tantos años o si ya cumplo tantos años ya no me van a contratar, si hablamos de un trabajo. Y entonces esa energía que viene a diario, rápido agarra un arquetipo mental que tienes y se apresa y no puede pasar más. No la utilizas. La salud, la sanación. Es que yo necesito, para sanarme necesito 20 pastillas, una cirugía, que venga el doctor Chapatín y que me dé de su bolsita, ¿verdad? De lo que trae en la bolsita. Y entonces todas tus ideas se te traban allí. El plan divino de perfección. Nosotros vinimos a cumplir un propósito de vida acá, pero como está toda nuestra mente, nuestros arquetipos y nuestro karma distorsionado, toda esa energía que viene pura y perfecta se va quedando allí en huequillos y pasa muy poquito. Por eso las personas, me lo perdonan, pero no cumplen su plan divino. No son felices, plenos, completos, enteros. Porque aparte decimos, yo para ser feliz necesito ser tan rico como, ¿quién les gusta? Carlos Slim. Necesito ser tan guapo como Ricky Martin. Necesito ser tan buen bailador como Chayanne. Y necesito ser quién sabe qué como quién sabe cómo. Inventos, arquetipos mentales, todo forma arquetipos mentales. Entonces llegan las fichitas, llega la energía y se te bloquea allí todo. Se te quedan allí porque tus electrones los has calificado con esas ideas que ni te pertenecen, que no son tuyas. Ricky Martin es Ricky Martin, Carlos Slim, y déjalos en paz. Entonces es muy tremendo que este espíritu puro y perfecto, esta vida superior que tenemos, no llegue a donde tiene que llegar.